Macri lo que dio fue otra cuestión, un aliado en el campo. Cuentas no están bien para el productor. Lo que sí leemos de la gente y lo tenemos claro es que quieren unidad y quieren que trabajemos juntos. El campo y de la mano del campo la Argentina puede volver a ser un gran país. Hoy vinimos a la Sociedad Rural Argentina. Vamos a hablar con su presidente a días de la asunción de Alberto Fernández. Si aplican retenciones, ¿cómo reaccionará el campo? ¿Podrá existir otro 2008? Daniel Pellegrina sin filtro. Hoy vinimos a la centenaria sede de la Sociedad Rural Argentina. Más de 150 años de historia. A hablar, a conversar, nada más y nada menos que con el presidente, con Daniel Pellegrina. Bueno, ante todo, gracias, Daniel, por recibirnos, por el tiempo. Por favor, es un placer siempre, especialmente a vos, Carlos, tenerte en nuestra casa y bueno, poder tener la oportunidad de comentar algunas cosas. De charlar. Contanos un poco, este programa sale de lo sectorial, ¿no? Entonces, ¿qué es la Sociedad Rural Argentina si tuviese que explicarle a un común compatriota de esta querida Argentina? ¿Qué es la rural? La rural tiene que ver mucho con su nacimiento, y su nacimiento es hace muchos años, 1866. Ahí va, ¿cómo surge? Bueno, un grupo de pioneros, de productores, entusiastas, que bueno, en aquel momento habían tenido oportunidad de ver en otras latitudes, en otros países, los progresos que se venían dando en el sector agroindustrial, agropecuario fundamentalmente, y entusiasmados cuando volvieron, digamos, a la Argentina, muchos se formaban, digamos, en aquella época fuera de la Argentina, bueno, viendo el potencial, imaginándose, porque también hay que plantarse, digamos, en aquel entonces, sin alambrados, ¿no? Era medio desierto. Y bueno, pero estos entusiastas, estos pioneros, dijeron, bueno, tenemos que tratar de traer toda esa visión, esa tecnología, porque acá hay mucho potencial, y tratar de brindarlo hacia toda la sociedad que se estaba armando, a los productores, ¿no? Entonces, de ahí nace, digamos, no eran ni grandes terratenientes, ni nada, eran gente realmente de trabajo, gente entusiasta, y de ahí se funda la Sociedad Rural Argentina. Y también de la mano de esto que venía, digamos, de esa mirada externa, también nace entonces la vocación de estar, digamos, mirando al mundo, abiertos al mundo, que era el que nos daba la oportunidad de traer tecnología, pero a su vez de vender los productos. ¿Y cómo era, Daniel, te saco lo productivo a lo social, si querés? En aquel entonces, por ahí, la rural vinculada al establishment, a familias con grandes extensiones de campo. Es decir, cómo se empatillaba lo productivo también con el poder real y la influencia que se tenía en aquel entonces en los gobiernos y en la política en general. Sí, eso fue, digamos, dándose con el tiempo, ¿no? Claro, evidentemente, no surge así. Por eso yo te decía esa aclaración. El surgimiento es realmente de gente pionera, entusiasta. Digamos, no había en esa época, estaba todo en desarrollo. Vos calculás que después las tierras eran del Estado. Después viene, digamos, vía las guerras y, digamos, la retribución que se hace a muchos después de las guerras. El legado de tierras. Y a partir de allí empiezan a nacer las estancias. Todo esto fue previo a eso. Pero bueno, ese es el desarrollo de la Argentina, bueno, donde de alguna manera la rural, siendo que había sido el nacimiento de todo esto, bueno, fue capturando, digamos, todo ese movimiento y toda esa gente. Pero eso, digamos, sí ya quedó en la historia. Eso claramente ha cambiado fuertemente. Yo te quería hacer esa referencia a los orígenes porque tiene mucho que ver con lo que hoy también, de alguna manera, digamos, estamos tratando de sacar adelante, ¿no? Que es el entusiasmo de tener un mundo que crece, un mundo que necesita alimentos. Nosotros, dentro de no muchos años, en el 2050, según la FAO, vamos a ser 9.700 millones de habitantes en el planeta, y eso implica producir prácticamente 60-70% más de alimentos de lo que hoy produce el mundo. Y, digamos, no hay muchos lugares en el planeta que tengan las condiciones para producir, incluso ecológicamente, en amistad con el medio ambiente, sustentablemente, conservando los recursos, como es el cono sur de América Latina, ¿no? Entonces nosotros estamos en esa bendición, en ese lugar bendito, y a partir de ahí, entonces el mundo es como que nos abre aquella misma oportunidad que se abrió a esos pioneros que supieron verlo, ¿no? Entonces, en ese sentido te lo traía, por eso, digamos, el entusiasmo de
que tener, digamos, una perspectiva de políticas públicas, que es lo que siempre después fue tomando ese impulso a la rural, digamos, defendiendo estos principios, y bueno, fue tomando ese rol, pero tener, digamos, esta perspectiva de que el campo y de la mano del campo, la Argentina puede volver a ser, digamos, un gran país en las naciones, ¿no? Hay un mito o una creencia, falsa creencia, creo yo, más que nada en la actualidad, ¿no?, de algunos sectores urbanos que ven a la rural en particular y al campo en general como un sector de grandes terratenientes, de familias muy poderosas que trabajan poco y viven de rentas. ¿Qué le explicás a ese sector urbano o qué le podés transmitir a ese sector urbano que tiene esa creencia, si querés, un poco arcaica o aristocrática del siglo pasado de una entidad como la rural? Sí, decirles que, bueno, por ahí esa falla de comunicar, digamos, que muchas veces el campo tiene, tampoco ha explicado lo que ha sido la evolución, digamos, del campo, y desde aquellas grandes estancias y todo ese movimiento, digamos, la misma ley de la herencia ha ido cambiando esa cuestión y ha ido produciendo prácticamente una reforma agraria, digamos, sin quererlo, y a partir de ahí, además, con los esquemas modernos de producción, el campo es otro, y porque no es solamente tierra, el campo, digamos, hoy es tecnología, es uso de insumos, entonces, algo que se vio muy expresado en el conflicto del 2008, que a lo mejor, digamos, esas viejas ideas no supieron interpretar, y por eso fue, digamos, un golpe más grande, que fue que la realidad era otra. Y hoy el campo, digamos, tiene otras dimensiones, el campo tiene otros jugadores, tiene otra estructura organizacional, digamos, y cuando le querían pegar a los grandes terratenientes, todo eso ya no existían, estaban boxeando en el aire. Hay un sector, digamos, que está viendo a la rural y al campo, o a las organizaciones del campo, digamos, en esa perspectiva. Y bueno, creo que están confundidos, ¿no? El campo tiene otra realidad totalmente distinta, ¿no? Y además, ni siquiera, digamos, con una mirada de futuro. Si nos imaginamos hacia el futuro, hoy cada vez el factor tierra va a tener menos importancia frente a otros factores como son la tecnología, que explica muchas veces mucho más de la producción y de la productividad digamos, ya del momento y hacia adelante. Entonces, digamos, hay que modernizar las estructuras de pensamiento, cosa que es no solo para el campo y para la rural o para el sector agropecuario. Creo que hay cuestiones en la política que tienen que también refrescar las ideas, en la economía que tienen que refrescar las ideas. Me parece que Argentina a veces, lamentablemente, digamos, atrasa en ese sentido, ¿no? Vos me llevaste al 2008, que fue un año bisagra para el campo por la resolución 125, le recordamos a la gente, en épocas de una de las primeras medidas de Cristina Fernández de Kirchner. Martín Lustó, ministro de Economía, anuncia una suba de retenciones para el sector agropecuario. Corregime, creo que llevaba 35 la soja. No, se va, porque eran las retenciones móviles, o sea, se iba de 35. Que fue el gran tema, que te capturaba. Con todo lo que trabajamos, ¿no? Claro, te capturaba, digamos, a vos te decían, mira, hasta acá, digamos, vos ganás digamos, obtenés de tu producción, pero a partir de ahí todo es mío, ¿viste? Todo y bueno, eso ya es demasiado. Y qué, bueno, eso fue emblemático, fue un momento, como decíamos, bisagra de la historia. ¿Crees que sirvió para algo, para los que estaban de un lado y del otro lado del mostrador? ¿Crees que esa 125, no sé, cómo la describirías hoy? No, a ver, eso que decíamos, esa resolución que implicó estas retenciones móviles, fue una gota que rebasó un vaso que venía llenándose con muchas otras cuestiones, ¿no? Que venía ya de años atrás, prácticamente del 2005, digamos, con restricciones a las exportaciones, con, digamos, imaginarse una Argentina, digamos, de espaldas al campo y contra lo que el campo de alguna manera necesita, ¿no? Es decir, una reacción que nació del campo, fue del campo, pero que también acompañó mucha ciudadanía que, digamos, venía de alguna manera también, digamos, atragantada con estas cuestiones, ¿no? Vos decís que por ahí la 125 en sí fue la excusa de muchos otros sectores que dijeron, bueno, acá los veo medio fuertes, me les planto. Bueno, porque fue aprovecharon bisagra para ayudarnos, sí, porque vos te acordarás, digamos, muchos de las pancartas, muchos de los eslogans que tenían que ver con libertades, que tenían que ver con digamos, las cuestiones normales que nuestra Constitución contempla y que se veían de alguna manera afectadas, ¿no? Entonces, digo, desde esa perspectiva, bueno, fue una buena plantada, como vos lo dijiste bien. Ahora, fue una mala cuestión porque básicamente lo que logramos fue perder una oportunidad que hay que indudablemente hacerla en sinergia, todos los argentinos, lo público y lo privado. Ese fue un momento de oro
para Latinoamérica y para los productores de commodities como era Argentina. Sí. En ese momento teníamos las mejores tasas de financiación de la infraestructura, digamos, las tasas eran bajísimas y podríamos haber hecho las grandes obras que Argentina necesitaba y que sigue necesitando. Y además teníamos los commodities a valores que nunca habían alcanzado. Entonces hubiera sido un momento que si hubieran visto el campo proactivo, que lo hubieran visto como un aliado, claramente hubiera sido mejor para toda la Argentina. Y esa oportunidad es lo que más, digamos, desesperanza te trae. ¿Y ese momento sirvió o no alcanzó? Pregunto para que la ciudadanía en general conozca un poco más respecto a la realidad del sector agropecuario. Y te lo comparo a esto con lo que hablábamos hace un ratito respecto a este estigma, ¿no?, de grandes terratenientes, de gente con mucha plata, que vive muy bien. Yo creo que mostró claramente, digamos, las pantallas fueron, de la televisión fueron, digamos, un muestrario claro de qué es el campo y quiénes estábamos, digamos, atrás de todo esto, ¿no? Y yo creo que mucha gente lo recordó, además, porque tampoco tenemos que olvidarnos que Argentina también todavía tiene en nuestras generaciones un vínculo fuerte, digamos, con el campo. Todavía hay mucha gente que en un pasado reciente, sus padres o sus abuelos han sido gente que ha estado en el campo, digamos, activamente y todavía conserva de alguna manera esa visión. Entonces, eso está todavía. En la política reciente uno tiende a pensar, bueno, campo igual Mauricio Macri, como que hay una especie de comunión, si querés. De hecho, a pesar de haber perdido la elección, Mauricio Macri, fíjate que en la Pampa Húmeda le fue muy bien, cuando iba a muestras como Expo Agro era casi una estrella de rock. ¿Cómo explica ese fenómeno? Bueno, pero porque lo que el campo, digamos, y especialmente nosotros venimos sosteniendo es, nosotros apoyamos las buenas políticas para el campo, y Macri en ese sentido, digamos, en contrapunto con lo que fue el gobierno anterior, que después de la 125 se enemistó fuertemente con el campo y trató de alguna manera digamos, de arrodillarlo, como alguna vez decía algún viejo dirigente, hoy senador. Bueno, y no, eso fue malo, digamos, de allí no hace nada bueno. Macri lo que vio fue otra cuestión, digamos, vio un aliado en el campo, entendió que dándole políticas concretas, correctas, el campo podía otorgar más, y a partir de ahí lo sostuvo porque claramente, digamos, no hubo gradualismo en las primeras medidas que tomó la administración Macri. Sacó las retenciones de golpe, sacó todas estas restricciones que había al comercio, digamos, dejó que el resorte se expandiera, ¿no? Nos sacó el freno de mano, como decimos, y el campo a partir de ahí respondió, y vos calculás que hubo, digamos, cosecha récord tras cosecha récord, crecimiento. Digo, y eso es Macri porque tomó esa política, pero son las políticas lo importante. Entonces, de ahí viene, digamos, que el campo apoya esa política agropecuaria y ojalá puedan seguir esas políticas, porque nosotros creemos que son la manera correcta. Ya te voy a hablar del futuro. Pero no alcanzó, ¿no? Al campo sí, por ahí. ¿Qué críticas, si crees que las tiene, le harías a estos 4 años de gobierno de Macri? Sí, a ver, primero lo que tenemos que entender... pero bueno, hay un dato de la realidad. No hay fotos, digamos, que puedan representar bien, digamos, la situación de Argentina. Argentina viene con un proceso de deterioro de muchos años, de más de 50, 60 años, donde se vienen aplicando malas políticas que empiezan por no tener una moneda estable, por no tener de alguna manera respeto por, digamos, el valor de lo que implica tener las cuentas en orden, ¿no? Es decir, Argentina viene gastando más de lo que produce desde hace muchísimos años. El respeto de tener la palabra dada al exterior cuando pedís plata y la tenés que devolver, y que somos los defaultadores seriales más importantes del mundo. Bueno, todas esas cuestiones tienen consecuencias y se van pagando, y eso es una película que ha ido sucediendo. Entonces, pretender solucionar en un periodo de 4 años una película que viene, digamos, de arrastre con muchos problemas, era bien difícil. Eso no se explicó bien al principio, especialmente después de la herencia que se recibía y una cantidad de bombas que estaban disparadas y que iban a estallar en algún momento. Eso no se explicó bien. Digamos, quienes saben y quienes lo ven al diario del lunes dicen que la política de gradualismo no funcionó. Yo creo que apostaron demasiado a, digamos, que el efecto de las inversiones que iban a venir y que iban a llover inversiones, iban a diluir el gasto público, iban a generar la actividad que de alguna manera diera, digamos, otro desempeño a la economía, y eso no pasó, salvo en el campo, digamos, porque no tiene esa condición. Entonces, bueno, esa macroeconomía se fue complicando y finalmente, digamos, también cayó sobre el campo, porque, digamos, lo hemos manifestado, la vuelta atrás en las retenciones fue un mal paso de este gobierno, y lo dijimos siempre. Esta política
digamos, si querés, forzada, ¿no? De tener las altísimas tasas de interés por culpa de, digamos, y correr atrás del tema financiero y demás, que lo terminamos pagando los sectores productivos, nos hemos cansado de hablarlo, ¿no? Este tema de un gasto público de un Estado que tampoco hizo sus deberes en cuanto, digamos, a racionalizarse, eficientizarse debidamente, también recayó sobre una presión impositiva que es extraordinaria y es récord. Entonces, todas esas cuestiones quedaron sin solucionar. Daniel, después de esta crisis, bueno, de algún lado tiene que salir la plata y parece inexorable un incremento en las retenciones. Retenciones que ya existen en el caso de la soja, es justo decirlo, y por ahí hablan rumores, ¿no? De aplicarse a otros cultivos, en fin. ¿Vos creés que con el antecedente del 2008 hay un peligro o una posibilidad, más que un peligro, de un reclamo virulento por parte de los productores, cortando las rutas, es decir, trayendo conflictividad social? ¿Cómo crees que puede reaccionar el campo hoy ante un incremento de las retenciones? Sí, yo tendría que hacer mucha futurología. Yo te quiero decir, por eso te conté también lo de la gota que rebasó el vaso y no fue, digamos, una medida que automáticamente hizo que explotara, digamos, la cuestión. Era un proceso que venía madurando. Eso hay que ver si está. Yo sí te puedo decir que la gente está enojada, sí te puedo decir que está muy sensible, sí te puedo decir que las cuentas no dan. Nosotros tenemos estudiado el tema a fondo y lo que parece en un Excel fácil, digamos, de mover, digamos, porcentajes a niveles que se te ocurren o que te quedan bien para tus cuentas públicas, al productor y a la economía real la destruye y especialmente le pega muy duro a quienes tienen tierras menos aptas o que es más difícil producir, y especialmente cuando están más lejos de los puertos, y ahí realmente la rentabilidad se erosiona totalmente y pasas a pérdida. Entonces no es una cuestión, digamos, que solamente que digamos, está para sacar, no se puede sacar, ¿no? La presión impositiva es altísima. Entonces, digo, las cuentas no están bien para el productor, esto que también siempre se nos achaca, bueno, pero el tipo de cambio alto, entonces hay que realizar, bueno, guarda con el tipo de cambio alto, porque vos tenés un pasaje de los valores del dólar también a los costos, realmente que es casi inmediato, y cuando además vos en general vas a estar pagando insumos en dólares de los más altos, sea, digamos, hoy el dólar que es financiero, o el dólar, digamos, que inventen, y seguramente nosotros vamos a estar vendiendo por los dólares más baratos, digamos, que sea dentro del esquema monetario. Entonces hay un descalce permanente. Entonces no hay para sacar mucho más. Y además, fundamentalmente, yendo al fondo de la cuestión, nosotros creemos profundamente que el camino no tiene que ser el de las retenciones, sino tiene que ser el de generar la oportunidad del desarrollo. No, eso está claro. Lo que digo es que sí, es difícil porque es futurología en algún punto. ¿Cómo te imaginás la reacción si tocas en algún punto? No sé, nosotros la Comisión de Enlace tenemos un documento planteado donde no nos gusta esto, tendremos que juntarnos y charlarlo en todos, porque acá, digamos, me parece que lo que sí leemos de la gente y lo tenemos claro es que quieren unidad y quieren que trabajemos juntos y quieren que defendamos justamente sus derechos, que son estos, todos juntos, ¿no? Entonces, habrá que ir conduciendo. Yo te puedo decir, hay que digamos, mirar, insisto, un proceso y mirar muchas cosas. Los últimos años del kirchnerismo puro, si querés, hasta finales del 2015, se caracterizaron, creo yo, por un sector agropecuario que estaba en un mundo y un gobierno que estaba en otro. Es decir, no había mucho vaso comunicante entre los dos mundos. Sí, señor. ¿Cómo te imaginás, ahora ya ganó Alberto Fernández, el 10 de diciembre asume, ¿cómo te imaginás el futuro con el nuevo gobierno de Alberto? ¿Crees que puede ser parecido al de Cristina? ¿Le pones una fichita de diálogo? ¿Qué sensación, qué olfato tenés, Daniel? Yo tengo que ser realista en cuanto a algunas cuestiones concretas. Hablando de lo que es, eso coincido plenamente, no fue por el campo, ¿no? Porque el campo siempre estuvo en diálogo y en buscar diálogo. De hecho, en aquel último Ministerio de Agricultura, Gabriel Delgado era subsecretario, y de las pocas cosas que se pudieron construir, como fue todo esto que después se plasmó en este sistema de información de precios agrícolas, que lo empezó a trabajar el CIO Granos. El CIO Granos. Tuvimos muchas reuniones y hubo, digamos, realmente un buen ambiente y una capacidad, una posibilidad de construir algo, ¿no? que realmente era desesperante no poder construir nada, porque estamos para eso nosotros en general. Entonces, después debo remitirme a la reunión que tuvimos en la Comisión de Enlace previo
a las elecciones, después de las PASO, como un camino además que ya habíamos previsto muchos meses antes en la comisión de enlace y que a algunos los enojó que nos hayamos reunido, pero que realmente era nuestro trabajo, ir a llevar una propuesta muy concreta de 14 puntos que la recomiendo que se mire, porque ahí está la base de la política. Ahí se la dieron a Alberto, se la dieron a Macri. A todos los candidatos, a los 5 no nos recibió del caño, pero el resto se lo dimos a todos, con todos conversamos. Y bueno, algunos firmaron más o menos acuerdo con esas propuestas. Pero digo, de esa propuesta y de esa reunión, uno rescataba a un Fernández candidato teniendo puentes, diciendo que lo que más le había dolido y le había, digamos, repercutido en contra de aquel momento del conflicto fue que no se haya consultado. Él creía que nosotros estábamos siendo consultados cuando se iba a tomar esa medida de la 125, de la resolución 125 de las retenciones móviles, y que Lustó lo había engañado, entre comillas, diciéndole que no, que sí, que estaba en consulta, pero no había sido así. Nos dijo permanentemente que nos gustaran o no nos gustaran las medidas, nos iban a consultar. Fue muy, digamos, alentador en su mirada al campo, diciendo que el campo es un sector muy importante de la economía argentina. Fue alentador en el sentido de la necesidad de solucionar problemas de la macroeconomía, especialmente la deuda pública, con ingreso de dólares, y que para eso necesitamos exportar y crecer y producir más. Fue alentador en cuanto a que el comercio y la reinserción de Argentina en el mundo era algo necesario, para lo cual estaba pensando en embajadores temáticos, o sea, que hubiera embajadores concretos ayudando a lo que es el cuerpo diplomático, ayudándole a introducir mejor la carne, los granos, la miel, todos los productos en el mundo. O sea, son todos mensajes que son políticas positivas que nosotros venimos sosteniendo. Entonces, escuchar, digamos, muchas de esas cuestiones daba una esperanza. Se lo preguntamos también, dentro de su espacio hay gente que ha aplicado, digamos, políticas muy contrarias al campo, que ha tenido una mirada en contra del campo, y nos preocupa eso, especialmente de todo lo que tiene que ver con las restricciones a las exportaciones y demás. Y él fue contundente diciendo, no es mi política, no es así, nosotros no vamos a aplicar ninguno de estos modelos. Habló de los acuerdos en el sentido de buscar cómo tener, digamos, conexión, digamos, entre los precios internacionales e internos, pero que no afecten a la mesa de los argentinos. Se habló de un montón de cuestiones que dieron para intercambio de posiciones, ¿no? Bueno, en eso, digamos, estamos contentos. Nosotros, dijo, júntense con mis equipos técnicos, por eso hubo una reunión después con Culfas, que fueron técnicos en el caso nuestro, digamos, porque era una reunión técnica. Bueno, en eso, digamos, nos da una cuota de esperanza. Ahora, todo esto estaba subsumido a ver cómo se dirime una interna de poder dentro de una coalición que es bien diversa y bien amplia. Y ahí algunas señales no nos gustan, ¿no? Estamos contestes, estamos dispuestos a, digamos, ser el motor de la economía, necesitamos determinadas condiciones para eso. Dependerá un poco de cuando empiece, digamos, a rodar después de diciembre el nuevo gobierno, cómo esto sale adelante. Cómo evoluciona, clarísimo. Bueno, gracias, Daniel. Por favor. Un placer. Realmente hablar del pasado, del presente y del futuro. También de este sector tan importante para la economía argentina. Dimensionemos que más del 50%, corregime, de lo que se produce en toda la Argentina sale del campo. Sí, somos prácticamente más del 16% del Producto Bruto, producimos más del 60% de las divisas que entran a la Argentina. Claro. Somos prácticamente el único sector, algún otro ahí acompañando, que genera divisas netas, o sea, exportamos más genuinas, que, claro, digamos, que ingresan más dólares que lo que se, digamos, que lo que se importa, porque hay muchos sectores que, digamos, hablan de exportaciones, pero después también importa una cantidad enorme que nos desbalancea. Somos un tercio del trabajo y ahí hay un punto enorme, ¿no? El campo puede generar lo que este país necesita, que son divisas y trabajo, mucho trabajo, pero de la mano de un desarrollo federal, de un desarrollo local, que le permite al campo expresar su máximo potencial y transformar muchas de nuestras materias primas, eslabonarlas en valor agregado, que genera mucho trabajo. Y esa es una posibilidad muy concreta, digamos, de tener una Argentina mucho mejor, ¿no? Que la gente pueda quedarse en sus lugares, que no emigre y sea después presa de populismos a las grandes ciudades. Gracias, Daniel. A ustedes. Un placer realmente. Daniel Pellegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, aquí en Algo que Contarte.
Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Aterrizá en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Llama al 0810-222-2444 o consultá con tu productor asesor de seguros. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra.